cuando adherían a la forma de lucha contra la colonización en Argelia, olvidaban que no éramos colonia, que eventualmente teníamos que fortalecer nuestro sistema democrático. Cuando pensaban en Mao y trasladaban los chinos, como se les llamaba, que eran los maoístas, trasladaban la metodología de Mao, China era China. Mao había creado una forma de luchar de un país que era absolutamente diferente. Entre otras cosas, nosotros éramos 30 y pico de millones de personas, ahí 1.500, qué sé yo cuántos. Es decir, querer era una influencia muy, muy fuerte, donde además aparecía por primera vez el fenómeno de juventud como protagonista y no como jóvenes. En un momento en que se destaca ahí, aparecía la píldora, etcétera, etcétera, y una cuestión de mayor democratización de la familia, donde ya la familia no era totalmente autoritaria, por lo menos una buena parte de la familia, y los hijos empezaban a tener voz. Leys plantea una lucha generacional. Yo no estoy tan segura de que sea netamente así. Lo que sí era cierto, iban a ir más allá de los padres. A esto agréguenle el Concilio Vaticano, que modifica la actitud de la Iglesia, toma la opción por los pobres, la lleva a todos los colegios y hay toda una transformación entre los jóvenes que concurrían a los colegios religiosos, en las parroquias, en los campamentos, los sacerdotes que abrazan la teología de la liberación, les dicen a los jóvenes, los llevan, los ponen en contacto con los pobres y les dicen, bueno, acá hay pobres, ustedes son responsables. Y eso para cualquier joven romántico y entregado es un desafío fenomenal. No alcanza con eso, hay muchísimas cosas más. Hay la lucha, es más, los otros días veníamos hablando, yo no me acuerdo si con Aníbal o con Walter o con quién, como el hecho de Aramburu se sospechó muchísimo que estuviera implicado y que hubiera habido un contacto de Montoneros con Iñiguez, que era el entonces ministro del Interior. Uno se pregunta, ¿y por qué? Que era un militar. Porque Aramburu aparecía como una salida, siendo líder de una formación política que se había juntado y podía ser una salida hacia la democracia. No le interesaban los militares, no le interesaban los revolucionarios. Yo no sé, debe haber 1000 razones más, y las hay. Nos podíamos pasar mucho tiempo acá, pero búsquenlas. Hay mucha gente que ha escrito sobre esto, mucha. Hoy con el Google. A mí me gustaría que, así como, ¿cómo te llamas vos? Daniel. Como Daniel pudo decir lo que sentía, incluso con mucha emoción, y puesto que yo ya he hablado, Pablo habló primero, pero habló también con su acción, con la elección de las partes de la película, que nos cuenten qué sintió cada uno de ustedes, porque esto es un tema que no va solo a la razón, sino a los afectos, ¿no? O a las impresiones. No se puede decir. Sí. Pero, a ver, sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mirta. La pregunta es, digamos, hace bastante tiempo que me está dando vueltas. ¿Cómo te sentiste con la película? Bueno, yo viví igual que mi esposo, digamos, en esa época, de modo que creo que más o menos él dijo lo que yo siento. Somos más o menos de la misma generación. Mucho sometimiento veo hoy. Bueno, es una opinión también. No, la pregunta es la siguiente. Me animo a preguntársela a usted por su trayectoria, porque es mujer,
y también política. ¿Cómo ve usted a las Fuerzas Armadas, digamos, en un contexto dentro de nuestro país? Hoy, digamos, ¿cómo debería ser las Fuerzas Armadas en nuestro país? Dado también en relación con la muestra que estamos presentando, que tienen también toda una trayectoria histórica las Fuerzas Armadas dentro de nuestro país. Y en relación con lo que son los países desarrollados del mundo, ¿no? Gracias. Claro, yo ahí marcaría una diferencia, porque los países desarrollados del primer mundo, hoy por hoy, siguen interviniendo en conflictos de otros países. Es muy difícil imaginar un conflicto aquí de fronteras. El último intento fue con Chile. Las tropas llegaron a salir. La intervención del Papa de ese momento frenó, íbamos a ir en guerra con nuestros hermanos chilenos. Yo creo que hoy por hoy es muy difícil imaginar un conflicto, porque incluso, igual que Estados Unidos apoyó a Inglaterra respetando el pacto de la OTAN, volvería a actuar para impedir cualquier conflicto acá. Políticamente seguro al principio, como intentó hacer con Haig para que se arreglara el conflicto, y después por la forma que fuera, porque ¿qué vamos a hacer? ¿La guerra a Uruguay? Uruguay nos va a hacer la guerra. Más bien lo que tenemos que estar pensando es cómo reforzar el Mercosur. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas pueden tener un papel que tenga que ver con la integración de países, no con la posibilidad del ataque y la defensa, clásicas. La verdad que yo no soy una experta en Fuerzas Armadas, ni muchísimo menos, pero no me imagino un papel preponderante. De hecho, ya no tiene un papel preponderante como llegó a tener en nuestro país historia, con toda una historia, y donde aparecen además con mucha fuerza e incidencia política del 30 en adelante. Y no es casual, porque en el 30 se había adquirido el derecho al voto de los naturalizados. Hacía unos años que votaban lo que se llamaba el voto universal, aunque la mujer estuviera fuera de él. Es decir, se estaba creando en ese momento la clase media. Y en ese momento las Fuerzas Armadas respondían más a las oligarquías conservadoras. Por lo tanto, después los sucesivos golpes tuvieron que ver con impedir que el peronismo volviera a ser legalizado. Más allá de otros temas como el petróleo, Frondizi cae, ¿por qué? Porque Framini gana la provincia de Buenos Aires, y Framini era candidato peronista, había legalizado, había acabado con la proscripción del peronismo. Esas Fuerzas Armadas que intervenían porque se sentían por encima de la patria, creadores de la patria, padres de la patria, y venían a establecer orden en un pueblo que se desordenaba, hoy por hoy no tiene sentido. Se acabó. Se acabó. Y la gente sentía, creo yo, humildemente, que eso se había acabado cuando votó a Alfonsín y no lo votó a Luder. Cuando lo lógico parecía ser que iban a ganar los peronistas. Me parece. Mirta. Mirá, y lo estaba hablando Daniel. Mirá cómo me haces confundir vos. Carolina.
Bueno, yo les agradezco un montón, de verdad me parece grandioso lo que hicieron. Yo era muy chica, yo nací en octubre del 76, así que, pero en verdad me gusta muchísimo ver lo que hicieron, porque también soy profesora, por ejemplo, en el secundario, y todavía hoy veo que depende del colegio donde estás, si se da el tema como está en los libros, que está muy ideologizado claramente, o si no se da, entonces se pasa medio por arriba, porque, o sea, que claramente es un tema, digamos, y no, la verdad, la franqueza con la que ustedes hablan es para mí de agradecer. Con una imagen que me gustó mucho de la película es en un momento cuando Ley se conmueve, que ponen el sol, ¿no? Y eso me impresionó muchísimo, porque yo digo, pensar que después de un dolor así, o de un momento así, el sol vuelve a salir, no sé, eso es una cosa que me gustó mucho, esa imagen. Y de verdad les agradezco como la lealtad con su experiencia, digamos, ¿no? Porque me permite comprobar otra vez que siendo leales podemos hacer un camino humano, porque tenemos todos los elementos que Dios nos dio, o sea, el corazón y la experiencia que hacemos. Es una cosa que me impresionó verlo en acción, ¿no? Porque yo digo, no necesitamos otra cosa, tenemos nuestro corazón que late frente a las cosas que vivimos, y eso nos permite decir una experiencia, o sea, decir, y nos permite una sabiduría, y nos permite poder transmitir a otros lo que aprendemos. No sé, de verdad se los agradezco un montón. Si pudiera Leis también, porque de verdad me parece muy grande lo que hicieron. Él está esperando que yo le cuente. Después le vamos a escribir. Así que de verdad se los agradezco, y Pablo, un trabajo muy lindo. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela, y yo la verdad que no tenía una postura para nada en ningún lado ni en el otro. También, digamos, tenía unos 6 años en el 76, o sea, nací en el 70. Y o sea, tengo más o menos la sensación que contó Carolina. Lo único que agrego es que en el momento que Leis creo que decía esto de pasar la mochila a la juventud, todo este tema a mí me tocó mucho. O sea, a mí me ayudó, como le pasó a ella, el ver, ¿no es cierto?, la experiencia objetiva contada, ¿no?, de cada uno lo que vivió, y que salga a la luz la verdad, y que esa reflexión que ustedes fueron a lo profundo pueda ser transmitida a las generaciones, porque nosotros lo necesitamos, y nuestros hijos también. O sea, están mis 2 hijos que están en la secundaria, que uno también dice, ay, viste, va la muestra, qué sé yo, esto, qué. Y sin embargo yo los veo atentos, contentos, y creo que también esa transmisión de que se da de generación a generación la necesitamos. También lo que decía el Papa, ¿no?, que tenemos que aprender de los sabios, de aquellos que, bueno, que en esto estoy segura que es una gran ayuda, tanto lo de Leibus como lo de ella, ¿no? Así que... Si los sabios vean por mí, estamos fritos. No, sabio en el sentido que tienen esa experiencia vivida, y que de la experiencia vivida nos pueden... porque vos en un momento decís que tuviste que salir de siempre repetir lo de tu hijo, ¿no? Y esa experiencia de salir, yo entiendo que la hiciste vos, y no sé cuántas madres habrá hecho eso. Entonces es una experiencia que poder, digamos, abrirte así, yo creo que, aunque vos digas que no perdonás, ya perdonaste a muchos, porque estás haciendo una mirada mayor que eso que estabas mirando, digamos. O que se puede hacer sin perdonar. Claro, también puede ser. Las mujeres son más corajudas, ¿eh? Yo soy Cecilia, tengo 18 años, y bueno, para mí fue un poco impactante porque, bueno, yo obviamente no viví nada de esta época, pero vengo de una generación, más que una generación, un grupo de amigos que está muy ideologizado, digamos, respecto a la situación, y uno vive juzgando, digamos, cuando charlamos, digamos, están muy involucrados en grupos que están, bueno, a favor, digamos, de la memoria, pero siempre se habla mucho a partir del odio, digamos, a partir del hijo de, bueno, digamos, siempre
Y para mí es increíble porque nosotros, a partir de la ignorancia, un montón de veces, sobre todo a mi edad, a partir de la ignorancia se juzga el pasado, digamos, y para mí escuchar a personas que lo vivieron y que en vez de juzgar a los otros, se juzguen a sí mismos primero, me encanta porque uno vive juzgando a los otros, pero juzgarse uno mismo y escuchar que hay personas que vivieron en la situación y que se pueden juzgar a sí mismos antes de juzgar al resto, bueno, eso fue lo que más me gustó. Gracias. Gracias vos. Gracias, Ceci. ¿Estabas por ahí vos? La profesora que le trajo los alumnos. Primero agradecer de forma grande porque me parece también que es como un punto de partida esto del diálogo, ¿no? Y que también me conmueve mucho porque, como vos decías, el diálogo no es solamente hay que esperar a escuchar al otro, pero también dejarlo entrar al otro en lo que está diciendo, ¿no? Que esto lo decías vos ayer, ¿no? Una vez espera que el otro termine para tirarle lo que uno quiere decir. Y creo que eso es una brecha muy importante para nosotros, los educadores, que también yo tampoco no viví prácticamente toda la época de la dictadura, etc. Pero sí lo veo como igual lo que está sucediendo a través del documental como un punto de partida en la actualidad, ¿no? En la actualidad, hoy, ¿no? Por todas las cosas que van sucediendo a nivel de violencia o todo. Y otro punto que me impresionó mucho, esta presencia del mar, ¿no? Como decían el tema del sol, la presencia del mar, porque es como poner este punto de misterio. Hay cosas que, como vos decías, hablaba también del recuerdo, ¿no? O la memoria. No digo, ¿qué es la memoria? Sino también es juzgada, pero juzgada desde este misterio, ¿no? Que es insondable. Yo me impresionaba esas pausas de mar en los diálogos de ustedes y en la conmoción de ustedes, ¿no? Y también digo, una amiga decía la otra vez cuando dialogamos, hay que tener valentía para ponerse delante de los hechos. Y esto también me parece que invita a cada uno de nosotros, ¿no? Tener coraje desde un lugar, ¿no? Teniendo en cuenta esto, una presencia y misterio insondable que es evidente y que es evidente también en el diálogo a través de esta metáfora, ¿no? Que es el mar, ¿no? Que es el mar. Eso. Gracias. Gracias a vos. Sí, por ahí, más que el mar, la idea fue, pero está buenísimo lo que dijiste, porque me sorprendes a mí. Yo mismo, es como la devolución de lo que en un momento fue una idea y qué sé yo, genera cosas que vuelven y son muy interesantes. La idea era que dos personas que están conversando en un lugar que es siempre el mismo, que es una casa, que en 1 hora y media no... Por un lado, que no sature y poder respirar, porque aparte de la conversación es sobre cuestiones bastante complicadas. Y por otro lado era la idea de por qué Leis escribió el libro que escribió. Y para mí, digo, mi hipótesis personal era, bueno, seguramente el hecho de vivir fuera de Argentina hace mucho tiempo colaboró que pueda pensar. Le dio espacio y distancia como para poder pensar y para poder decir lo que pensaba sin los filtros que implican estar en el lugar de la discusión, que por ejemplo en Argentina es difícil que haya espacios para discutir en serio, dialogar en serio, y abundan más las chicanas, los gritos, las interrupciones y qué sé yo. Entonces digo, me parecía que estaba bueno cómo contar eso cinematográficamente. Había que contar que mientras ahí había un diálogo, el entorno fuera de ese diálogo era un lugar de calma, donde había agua, donde había luna, había sol, no había más que nada, había cosas esenciales y creo que también servían para reforzarlo, por otro lado era metáfora de lo esencial de la conversación, pero esto creo que ni lo había reparado, esto lo viste vos y me lo decís a mí, de que después de que la quiebra, el sol está cumpliendo una función metafórica que es eso, algo que renace, está bueno. Gracias. Sí, la última. Yo vi 4 veces el diálogo, esta es la 4ª vez. No, es que podría... No, es que lo llamativo es que podría ser que ya la vi, ya sé lo que viene ahora, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que me conmueve. Y entonces lo que quería decirte es que
no estoy de acuerdo con vos, Graciela, en que no interesan estas cosas, que has dicho que o masivamente no interesan, porque a mí me pasa que lo que más me mueve, en realidad un poco lo han dicho todos, ¿no? Pero ver a alguien que se para así frente al dolor, frente a la herida, a una cosa que yo no puedo imaginar, ¿no? Y lo digo por ambos, eso mueve. A mí me mueve, más allá de... Yo en mi familia he tenido de los dos bandos, pero hay chicos jóvenes, hay gente que no ni se enteró de qué pasaba, pero yo digo, eso mueve más que cualquier sistema político. A mí me mueve el corazón, ¿no? Y creo que a mí me dan ganas de estar con gente así, más allá de la bandera política, ¿no? Porque supera eso. Así que, gracias. No, tal vez yo no sé cuándo dije que no le interesaba. No, a lo mejor me expresé muy mal. Pero sí creo que hay gente, de hecho están acá. Lo que digo que en una sociedad en general, lo que atrapa día a día son los problemas del día a día. Me va a alcanzar la plata para este fin de mes, acaban de asaltar al vecino, me va a tocar a mí, la inflación sigue y sigue, ¿y qué hago? Me dicen que no compre dólares, tengo un poquito ahorrado, ¿qué hago? Y voy y compro dólares. Es decir, la gente está muy tomada y es lógico por la demanda del día a día. También es verdad que si tiene la capacidad de interesarse por estos temas, uno aspira, y de hecho aquí ha pasado, es que la gente se sensibilice por ese tema. Cuando yo escribí, siempre pensé en mis nietos, siempre, porque además creo que quien fue protagonista, escriba bien o mal, de hechos tan cruciales en los momentos del país, tiene que dejar testimonio. Si no es escrito, es filmado, si no es contado, porque así se construye la historia, porque la historia está llena de muchas verdades, no de una, y de muchos matices de la verdad. Y nadie tiene una gran verdad, nadie. Bueno, parece que nos tenemos que ir. Sí, pero hay bueno, solo dos más ya. José Saqueri y esta señorita, ¿cómo te llamas? Yo les quiero agradecer pública y reiteradamente a Graciela, Héctor Leis y a Pablo. Yo la vi varias veces la película también, pero en todas mi corazón bombea y lo siento, yo soy tranquilo del corazón, y sin embargo la primera vez estuvo toda la película bombeando muy fuerte, y aún siendo la cuarta o quinta me sigue latiendo muy aceleradamente. Yo supongo que tendría 2 años menos que Pablo solamente, y a mí, como a mucha otra gente, también la podrían haber llevado. A mi padre lo mató la guerrilla en el 74, era profesor, y por suerte jamás se me ocurrió ninguna idea ni de venganza ni de nada, pero soy consciente, y te voy a decir esto que una vez te lo dije, Graciela, como argentino, porque todos los argentinos, por acción o por omisión, por lo menos los que eran grandes, permitimos que a vos, 4 miserables tipos, por lo que fuera, te robaran a Pablo. Y por eso, como argentino, te vuelvo a pedir perdón. A mí me pasó algo particular. Yo nací en el 78 y mi adopción no es legal. Yo estoy buscando mi historia.
Mi búsqueda de para atrás se llegó a un punto de estancamiento porque no hay registro. Mi mamá y mi papá adoptivos me adoptaron de buena fe, pero la persona que me entregó vive, me mira a los ojos y me dice: yo no te voy a decir de dónde saliste. Entonces a mí lo que me pasó es lo que decía Leis, de contar, de decir. Si a mí me ayudaría muchísimo a reconstruir mi historia, a saber por qué estoy acá. No va a cambiar mis sentimientos con mis padres, porque mi mamá me dijo siempre: yo te vi, vos me necesitaste y yo te necesité. Y hasta ahí iba la historia. Pero mi historia personal, el hecho de, como usted decía recién, de pensar si llego a fin de mes, si me alcanza la plata, o si hay alguien que me está buscando. A mí siempre me llevó eso de la necesidad de saber si hay una abuela que me está buscando, de si hay un tío que me está buscando. Me movilizó muchísimo, muchísimo, porque hay personas que te miran a la cara y te dicen: no, no te voy a decir. No te voy a decir porque a vos no te interesa, pero a mí sí realmente me interesa. Me llevó a ir a abuelas, a ir a hijos, a buscar, a rastrear, a sacarme sangre. Y es maravilloso todo esto. Es hermoso que se pueda decir, que se pueda contar y que permita a una persona como yo decir: yo estoy buscando. Y si todavía no me están buscando, búsquenme, porque yo estoy buscando. Nada más, muchas gracias. Bueno, no podría haber un hecho que más nos conmueva, ¿no? Como de esta querida amiga que está acá, ¿no? Para concluir esta noche. Pero también para concluirlo con una esperanza grande, ¿no? Porque lo que ella testimonia es que la búsqueda más grande del corazón humano es quién me ama. ¿Hay alguien que me ama definitivamente desde el fondo de la vida y para siempre? ¿No? Yo creo que esa es la gran pregunta y el gran pedido de todo corazón. Mis padres podrán faltar, faltarán siempre, me dejarán en la vida, pero sin embargo ellos son el signo de un amor más profundo que ya me espera, que ya me abraza, y que lo grande es tener uno mismo la suerte de encontrarlo en un rostro humano en la vida. Yo quería agradecerles mucho tanto a Pablo, que hizo la película, pero sobre todo, y porque los que le dieron precisamente el tema, el contenido, son Graciela y Héctor, ¿no? Porque me hicieron descubrir ahora, en este momento, en estos días, cuál es el verdadero significado de una cultura del encuentro. Que una cultura del encuentro no es algo meramente romántico o sentimental, sino que es el ejercicio profundo, personal de la razón en busca de la verdad concreta, de la verdad de mi propia vida, de la verdad particular y concreta, ¿no? Al juzgar una historia que es antes que nada cómo me afecta a mí, ¿no? Y al mismo tiempo qué significado grande tiene para todos. Yo lo que he aprendido en ellos, escuchándolos de nuevo ahora, es un ejercicio profundo de la razón sobre la experiencia. Y la cultura del encuentro es una educación de la razón en la experiencia y en la coherencia.
la primer gran desafío moral que yo creo que tenemos es a una coherencia de la racionalidad. A mí lo que me tocaba mucho al ver todo esto es cómo al mismo tiempo que bulle en el corazón del hombre los grandes ideales, veía toda esa juventud de la que hablaba Héctor, o que yo la vi o que la compartí siendo joven, ¿no? Y de pronto que el método para vivir el ideal sea la muerte, sea la incoherencia de la razón, ¿no? Sea la falta del sentido con el cual, digamos, el poder que pretende cambiar la historia se le torne el individuo, la persona, una cantidad de carne insignificante que se puede pasar por encima y cómo eso se puede después desplegar en la vida social, ¿no? Para mí esto es muy importante porque redefine también la política, porque entre la verdad concreta, la dignidad humana, el hecho de que la persona no sea algo despreciable, sino el sentido de la persona, implica también un cambio en la vida política, ¿no? Quisiera poner algún ejemplo también, dado que Graciela estuvo tocando el tema, por ejemplo, a propósito de cuando hablaba del ejército, del tema de la integración de los pueblos, de lo que significa su papel en ese sentido. Y yo veía como, así como veo en los esfuerzos de integración en América Latina, cuando prima la ideología, en realidad terminan todos los días cada vez más peleados, cada vez más peleados. Veo los enfrentamientos, Argentina con Uruguay, este con el otro, porque no se va la experiencia concreta de la humanidad de esos pueblos que a través de la integración lo que buscan es poder vivir mejor, ¿no? Y me acuerdo en este sentido de cómo se hizo la Unión Europea a través de tres grandes personas que después de la guerra, Schuman, De Gasperi y Adenauer, nos dijeron: las fronteras que nos dividían son lugares de encuentro, ¿no? Y de ahí nació la Comunidad Europea, y eso llevaba adelante una experiencia profunda del valor de la vida y una coherencia entre lo que afirmamos como digno de ser respetado absolutamente y concretamente y el método que utilizamos. Y quiero terminar contando una experiencia personal, ¿no? Cuando yo veía toda esa gran sed de cambiar la historia, ¿no? Y vuelvo a la frase que está para mí en el fondo de una cultura del encuentro, que es la fuerza que es don Luigi Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, que las fuerzas que cambian la historia son las mismas que cambian el corazón del hombre y le dan unidad a la verdad y al método para vivirla, ¿no? Y me acuerdo que una vez don Giussani me llamó en un encuentro, había una periodista cubana, me llamó para que le traduzca, y me acuerdo que él comenzó en el diálogo con esta periodista cubana que le preguntaban por qué se llamaba Comunión y Liberación, etc. Y le dijo: nosotros estamos de acuerdo con ustedes, como dice el Che Guevara, el hombre nuevo, todo ese deseo de liberación humana. Dice: pero la única convicción mía es que realmente puede nacer un hombre nuevo, no a partir de los hombres viejos que somos ya, sino a partir de un hombre que ya sea nuevo, que ya sea nuevo. Solo un hombre que sea ya nuevo puede generar un hombre nuevo. Y en el origen de esa generación del hombre nuevo, bueno, para mí, para muchos otros amigos, está el encuentro con aquel hombre, ¿no?, que está en el camino de la historia y que suscita siempre esta coherencia de, digamos, de unidad de la experiencia humana, de la razón y el método para ir cambiando la historia, como método, digamos, fundamentalmente de encuentro, de diálogo, de valorización también de las instituciones, como algo importante y como un medio importante
¿no? Pero ese medio supone, en primer lugar, la experiencia de la dignidad de la persona, en la cual hay que comenzar siempre de nuevo, porque no es nunca algo obvio. Quería agradecer de nuevo a todos y quería agradecer el gesto final con el cual concluimos este encuentro en la memoria y en la mirada de todos, que es el encuentro de esta niña. ¿Cómo era que te llamabas? Erina, de Erina con Graciela, ¿no? Como signo de una esperanza para ella y también para todos. Gracias.